Don Xosé Luis Barreiro, Plan E. A ver, yo, empezando por una frase que dijo José Carlos, ¿no? Se pasó de lo que debía ser una cirugía fina a los hachazos. Puede que sea verdad, pero hay Eso que... aplicado a lo que vino después. Sí, pero hay que decir una cosa muy importante, que los que fijan la política son unos y los que dan los hachazos son otros. Es decir, en este momento la política del ajuste, la política de la consolidación fiscal, que está dictada por unos, no necesariamente hay que hacerla a hachazos. Y aquí se hace a hachazos por lo que les dé la gana. Pero cuando a un español no le gusten los hachazos, que mire para su gobierno, que no mire para quien marca las líneas generales de la política, sino para quien la ejecuta, que es un tema enormemente importante de saber. Otra cosa que me hace gracia, vamos a ver, no se puede citar al G20 en este momento como el resolutor de una política general y después quejarse de que la Unión Europea tiene procedimientos no democráticos. ¿Quién es el G20? Si no, digo, lo cito porque es una... No lo invoco como una cosa de autoridad, ni moral, ni nada, pero... Bueno, pues... Bueno, pero te voy a decir una, ya que lo mencionas. O sea, yo creo que en ese momento se vio, o sea, se hizo, en todo el mundo, inmediatamente se hizo esta reflexión. Tenemos una crisis generada por los mercados financieros que están en la práctica globalizados. Esto es lo que ocurrió, no nos vamos a olvidar de esto. O sea, la crisis no apareció por un problema en el sector público, apareció por un problema en las finanzas globalizadas. Pero y en cambio, perdón, un segundo, y hace falta algún tipo de mecanismo para afrontar a esa escala el problema. Y por eso se reúne el G20, que nunca se había reunido. No, pero el G20 punto, se reúne. la Para invocación Europa de el autoridad. G20 significó el fin de una política que iba relativamente unida al sálvese quien pueda del principio de la crisis, que fue el mayor desastre que se produjo aquí. Cuando llegamos y cada uno empezó a intentar salvar su país hasta que los hundimos definitivamente con planes y cosas de esas. Y es entonces cuando tienen que empezar a llegar los rescates y los rescates a la banca y las reestructuraciones y todo eso. Y eso sale del momento en que los países europeos cada uno se fue por un lado y empezamos todos a tener su receta particular, nosotros el sebastianismo particular de Felipe... No el portugués, sino el de... No, el otro, claro, el de Zapatero, y acabamos en este desastre absoluto. Y luego me hace gracia otra cosa, y luego terminaré con una sola frase sobre el plan E. Hombre, que analicemos la crisis actual de año en año, ¿verdad? Las cosas que están pasando ahora se fraguaron en el 8, en el 9, en el 10, en el 11, en el 12. No se puede decir que en el 9 subía, porque esto es... Os sabéis el chiste del intermitente, ¿verdad? A ver, mírame a ver si funciona el intermitente. Ahora funciona, ahora no funciona. Ahora funciona, ahora no funciona. No es eso, ¿verdad? Y por tanto... No, pero una puntualización. No se fraguaron en el 8, en el 9, en el 10 y en el 11. Y en el 12. Se fraguaron en el 4. En el 5, en el 6 y en el 7. Me lo pones. No, ahí es donde brevemente, por favor, y luego la el última plan E. cosa. El plan E, yo creo que en aquel momento pudo ser defendido dentro de una teoría y dentro de un consenso general que había en la academia de que las políticas de estímulo podían servir. Pero visto desde hoy en perspectiva retrospectiva es impresentable. Y es impresentable por todas las cosas que decía Carlos. Es decir, ha dado un resultado negativo, catastrófico, que en este momento pesa sobre la deuda como una losa y que además es el resultado. Por que decides eso? Porque sí. Cal é o importe do plan E? El primero me parece que eran 15.000 millones de euros. A suma dos dous, 15.000 millóns de euros. Sabedes 15.000 millóns de euros? 15.000 millóns de euros. Sabedes perdona, sabedes canto subiu a débeda en España no ano 2012? 145.000 millóns de euros. Pero ti non dicías que eran moi austeros. Non entendo, se sube a débeda, non estamos sendo tan austeros. Estás contradicindo co que dixetes antes. O digo nunha frase. Hai que explicarlo ben porque non está claro. Sí, o problema que ten España non é un problema de gastos, senón un problema de ingresos. Hai a sensación, Manuel, de que as cousas... Descadre entre ingresos e gastos. Díxame que acaba de ese dato. Mira, España ten un PIB de 1 billón de euros. Si España tuviera os mesmos ingresos fiscais que Alemania ou que Francia, como a porcentaxe do seu PIB, ingresaría 100.000 millóns de euros. E esos 100.000 millóns de euros correxían os 70.000 millóns de euros de déficit ordinario e permitían non facer o resto dos ajustes. Non se pode mudar. Digo, o plan posiblemente non foi unha brillantez. No, pero sobre todo pola fiscalización e pola elección das cousas que se fixeron, pola chapuzada, claro. Porque un montón de empresas deste país son impresentables. E un montón de concelleiros deste país son impresentables. Digamos, o goberno central non tiña capacidade para xestionar un plan de actuación inmediata
que tiñan unha única, eso non hai que esquecelo, tiñan un único destino, ¿no? Ese plan, e era que os centos de miles de traballadores da construcción que salían fora das obras tuvieran un empleo. Pero no hubo lo que pasó en menor medida con los fondos europeos de poca fiscalización y de... Non se estaba pensando exactamente na utilidade do plan, sino en dar emprego ás persoas. Pero unha cosa ni la outra. Os problemas chamase pan para hoxe e fame para mañá. Bueno, dejadme un momento nada más porque hoy es día 13 de mayo, lo cual quiere decir que el miércoles será 15 de mayo, lo cual quiere decir que es 15M, unas de las siglas que hemos parido entre todos coincidiendo con esta crisis económica. Hace 2 años empezaban a juntarse, sobre todo jóvenes, en las plazas centrales de las principales ciudades de España y acabaron acuñando ese movimiento, el 15M, que acabó siendo incluso un referente, no solamente aquí en España, sino en otros países tan alejados, aparentemente, como Estados Unidos. Hoy nos preguntamos qué ha pasado con el 15M, sobre todo después de esas marchas convocadas para ayer que no tuvieron la temperatura que algunos esperaban. 2 años más tarde, la nostalgia nos lleva a preguntarnos qué ha sido de aquel espíritu de indignación que asustó a políticos y evidenció que los ciudadanos ya no estaban dispuestos a callar y a asumir sin rechistar. En su segundo aniversario, la magia del 15M no es la misma, tampoco la cantidad de personas que salen a la calle para apoyarlo. Y esto cuando más motivos hay para el cabreo, porque lejos de solucionarse, los problemas y los recortes se han disparado. La pasada manifestación del 1 de mayo o la desinflada convocatoria del 25 de abril asedia el Congreso. Son el mejor ejemplo. ¿Qué sucede entonces? ¿Se han vuelto más pasivos los ciudadanos? Lo que tenemos es una ideología política muy plural, por lo cual es muy difícil llegar a una serie de consensos. Bajo el lema de la indignación a la rebelión, las marchas de este fin de semana, aunque menos multitudinarias, han querido dejar claro que no es así. La gente empieza a tomar conciencia. Hay que rebelarse, no podemos seguir así. El 15M y sus derivados fueron una poderosa llamada de atención. Irrumpieron en la escena política en plena campaña para las municipales y autonómicas del 2011, cuando aún gobernaba Zapatero. Fueron el germen, el motor de una conciencia crítica, pacífica, aunque con algunos episodios violentos aislados, y de la que vimos nacer incluso a héroes de carne y hueso. Con la Puerta del Sol como epicentro se extendieron a todas las ciudades. ¿Y qué paseo lo vamos a dar hoy? Su mayor logro, aunar a personas de todas las edades, ideologías y clases. Saltó entonces esta pregunta. La pregunta es, ¿y quién está detrás? 2 años más tarde nos invade esta otra. ¿Qué ha conseguido? La dispersión de voto en las urnas, la caída en los sondeos de los 2 grandes partidos son algunos logros, pero también los hay más concretos. El 15M ha sentado un exministro de Economía en el banquillo. Denunció las maniobras de privatización de la sanidad, los que han frenado desahucios y los que han conseguido una iniciativa legislativa popular. La marea verde de la educación, la blanca de la sanidad, stop desahucios, los scratches, las plataformas de afectados por las preferentes son las huellas de aquel primer estallido. Con problemas más concretos y con grupos más cohesionados, el intento de demonizarlos es para muchos la prueba de su influencia. Lo que ha pasado en las últimas horas, ningún demócrata puede ampararlo. La nueva pregunta que hay que responder ahora es ¿hacia dónde caminan? O más importante aún, ¿cómo los tendrán en cuenta los que ostentan el poder? Bueno, nuestro amigo sociólogo José Antonio lo que tiene la teoría es de que el 15M ha alumbrado a muchos hijos que están desperdigados en estos momentos por la sociedad, plantando cara, por ejemplo, a los bancos con el asunto de las preferentes. No sé si tú lo ves de igual manera o no. No, claro. Vamos a ver, en primer lugar voy a referirme a una cosa que decía ahí Rodríguez Ibarra cuando hacía la pregunta. ¿Quién está detrás? Sí. Él estaba haciendo una pregunta que ya daba la respuesta, el PP. Claro, hasta ese punto de alucine hemos llegado a analizar el... Sí, pero el PP decía que era el PSOE que estaba detrás. No, claro, porque bueno, es el modelo de estos tipos de... Yo creo que ni el PP ni el PSOE, ¿no? Claro, pensaremos. No, yo ya sé que no, pero él creía, a donde venía era, el PP está haciendo esto para acabar con Zapatero, ¿no? Porque el 15M es una cosa que sirvió para todo y ya se sabe que cuando una cosa sirve para todo, no sirve para nada. Vamos a ver, la política se hace a través de organizaciones, cada vez más. Se hizo siempre a través de organizaciones, los partidos, los sindicatos, las agrupaciones cívicas, etc. ¿Y la agrupación para qué sirve? Para compactar la sociedad, para hacer el trabajo de unificación de las demandas y de las
propuestas que el gobierno no puede hacer, porque si no el gobierno recibiría por 45 millones de españoles 45 millones de propuestas. Y lo que hacen los partidos, las asociaciones, incluso los medios de comunicación, etcétera, es ir compactando eso y reducirlo una pregunta, a ¿hasta qué punto ha contribuido a crear un determinado estado de opinión que, por ejemplo, explica los resultados de Beiras en las elecciones autonómicas? No, yo creo que nada, en absoluto, porque vamos a ver, el problema de este tipo de opinión es que lo que proponía el 15M, así en términos generales, era una renovación de la democracia, un cambio del sistema de representación, algo a lo que le llamaba pomposamente la democracia directa, el cambio del sistema electoral y estas cosas que hay que entenderlas como objetivos de cambio general. Y lo que permanece en las calles en este momento es justamente lo contrario. Es cada movimiento tiene su propio objetivo y va a su propia fin. Los de los preferentes que me paguen y después que hagan lo que quieran. Los del desahucio que me dejen la casa y luego que hagan lo que les dé la gana, incluidos los de las preferentes. Los funcionarios que no me quiten el salario de tal y luego por mí que desahucien y que no paguen las preferentes. Esto es el resultado. En este momento no hay en España una propuesta general contra el gobierno. No hay grandes manifestaciones contra el gobierno. Lo que hay es las manifestaciones que están demandando agrupadamente lo suyo. Bueno, yo non sei como lo veis aquí, brevemente que estamos fuera. Creo que o 15M foi a manifestación dun estado de ánimo da sociedade española, non? Nese momento unha movilizacións masivas mostrando o enfado, o cabreo, o disgusto, o medo, a frustración que a sociedade tiña. Eu creo que o 15M empeza a perder sentido cando se plantexan elaborar propostas de ser alternativa, porque o fin, a finalidade para o que servía o 15M non era para facer propostas que tenían que facelas as organizacións, senón para mostrar ese cabreo. E eu creo que eso sí que prendeu nunha actitude da sociedade española. Eu creo que a posición crítica contra todo o sistema institucional español, que en moitos casos eu non o comparto, ten que ver con ese movimento. Bueno, no sé si está preparado, Uxía. 15M, procuraremos retomar este asunto el próximo miércoles, hablando con algunos de los protagonistas, a ver si efectivamente no queda nada de aquello. Fue la manifestación de un cabreo y de un estado de ánimo que acabó desembocando en determinadas cosas, o si efectivamente, como algunos sostienen, parte de esos movimientos que a diario conviven con nosotros tienen que ver con algo que sucedía aquellos días hace ya 2 años en las principales calles de los principales pueblos y ciudades de España. Nos vamos al plató de informativos para que Uxía Rodríguez nos ayude a componer el cuadro del día de hoy. Adelante, Uxía. Pues volvemos por un momento a hablar de economía, porque 55 millones de euros salvarán a Pescanova, al menos por ahora. La banca acreedora ha accedido a otorgar este crédito urgente para que la compañía pueda hacer frente a su gasto corriente. El Royal Bank of Scotland ha sido la única entidad del núcleo duro que se ha negado a prestar más dinero, y es que la deuda bancaria de la compañía gallega supera los 3.000 millones de euros. Ahora ese crédito extra se convierte en un balón de oxígeno para los próximos 4 o 5 meses. Las comilonas y las copas correrán por cuenta particular de cada concejal. En Ourense ya no habrá dinero público para esos menesteres. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha decidido excluir las comidas privadas y el alcohol de los gastos que pueden facturar cada grupo municipal. Solo queda amnistiado el vino de las fiestas tradicionales, como el magosto. PP, PSOE y BNG se han comprometido a devolver los gastos impropios que ya habían emitido. Mucho hemos hablado de la deuda de las administraciones, cifras que a veces nos suenan algo abstractas, pero que afectan a cuestiones muy concretas. 269 niños de un colegio de Alicante se han quedado sin comedor por culpa de los impagos de la Generalitat, que debe 180.000 euros al servicio de catering. Hoy han decidido cancelar ese servicio y a la hora de comer los padres han tenido que ir a buscar a sus niños al colegio. Los que se tuvieron que quedar se conformaron con un bocadillo. Tienen las mismas proteínas que la carne y más fibra, son ricos en calcio, vitamina B y minerales, y además su consumo tiene un impacto ambiental positivo y su producción es barata. Por todo esto y mucho más, los insectos pueden convertirse en la solución para combatir el hambre en el mundo. La FAO ha hecho público un completo informe que concluye que los bichos podrían ayudar a mejorar la nutrición de millones de personas y evitar que colapsen las fuentes de alimentos.
Se ve que cuando el dinero sobra hay que buscar cosas con las que entretenerse, y eso es lo que le ha debido pasar a Richard Branson. El multimillonario dueño de la discográfica Virgin se convirtió por un día en azafata de vuelo. No dudó en depilarse, maquillarse y enfundarse en un femenino traje rojo. Convertido en una rubia, sirvió bebidas y dio indicaciones a bordo de un avión de AirAsia. El motivo, haber perdido una apuesta con el dueño de esta aerolínea, su amigo Tony Fernández. Con esta excentricidad terminamos hoy. En fin, los ricos, qué cosas hacen. Gracias, Susia. Nos vamos a otro asunto que tiene que ver con el periódico de mañana. Vamos a hacer un repaso por la primera página de esa primera edición de La Voz de Galicia con el titular de apertura, que es el siguiente. Bruselas propone a España un contrato único para empleos temporales y fijos. Se busca más flexibilidad para el despido y la contratación. Rajoy asegura que no habrá cambios en la reforma laboral. Más titulares. España... Importante titular, no tiene sitio para el mejor físico joven de Europa, el gallego Diego Martínez Santos. Los titulares para reflexionar. Foto de primera, otra guerra del transporte. El conflicto de tarifas se reaviva con ataques a al menos 18 camiones en la provincia de Lugo. Destacar un asunto de salud. Los reumatólogos calculan que 40.000 gallegos padecen gota y ese marisco. Y por dar una pincelada de cultura, la música ourensana, por cierto, Cristina Pato, premio Trasalba por su proyección artística internacional. Bueno, sabíamos en las últimas horas alguna noticia mala, por ejemplo, la muerte de Constantino Romero, ese comunicador cuya voz seguro que identificamos todos, una voz que le ha servido de inspiración a Lois Balado para esto de Récord. Off the Record. Se nos ha ido Constantino Romero, la voz que nos conmovió con frases para la historia. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Darth Vader, el Rey León, Harry el Sucio... Tendremos que buscar nuevas voces para estos personajes y ¿por qué no buscarlos entre la política? Jamás superarán al gran Constantino, pero quizás algún ministro no estaría desubicado en el papel de tipo duro. No se preocupe, tío. La próxima vez tendrá más suerte. La ruindad en la política tiene un límite. ¿Lo tiene claro? No vaya a ser. Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí. Se busca también un nuevo Darth Vader, capaz de inspirar todavía más terror. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Eso no es verdad. Es imposible. Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura. ¿Y quién hará de replicante en Blade Runner? En una película de mensaje tan profundo, solo un hombre tiene la categoría filosófica para interpretarlo. Pese a que alguna interviniente me ha aclarado, como si yo no lo supiera, que ser ministro no me convierte en Dios, una de las facultades de la divinidad de la que carezco es la de la bilocación o plurilocación, es decir, no soy capaz de estar en 2 sitios al mismo tiempo. ¿Y de Terminator? Bueno, en este caso sí lo tenemos bastante claro. Terminator 2. Continuarán las reformas. El viernes que viene también. Puede que estos candidatos no estén mal del todo, pero está claro que el cine ha salido perdiendo. Sayonara, baby. En fin, Constantino Romero, una gran voz que además se murió muy joven, 65 años creo que tenía, y que le puso voz, como decíamos, a algunos de los personajes más importantes del cine más reciente. Muchísimas gracias a los 4, Carlos, José Luis, Manuel, José Carlos, por acompañarnos esta noche. Nos vamos a marchar, pero les dejo con una debilidad, que es una versión especialísima de una maravillosa canción que se llama Space Oddity. Seguro que saben de qué hablo. David Bowie se ha grabado en el espacio, un astronauta canadiense que hoy regresaba a Tierra y decidió hacer esta versión impresionante del Major Tom. Vamos a ver. But it's time to guide the capsule if you dare.